Hola, querida iglesia. Yo estoy muy feliz de estar aquí. ¿Sí? I'm learning. Estoy I'm aprendiendo. learning. Yo aprender. Yo, ¿sí? Dale, predica. Does singing in Spanish help me even when I don't know the words to learn? ¿Ustedes creen que cantar en español me ayuda un poco para Sí. aprender algo de español? So, good. We are going to join churches throughout Houston to fast this spring. Vamos a unirnos con diferentes iglesias en Houston para poder ayunar en este spring, We will begin. Primavera. We will begin March 5th Vamos a comenzar el 5 de marzo for 40 days. por 40 días. Fast as God leads you, Y puedes ayunar como Dios te lo dirija, joining with thousands of Christians all over the city. uniéndote a miles de cristianos alrededor de la ciudad. The city of Houston has never had a real revival. La ciudad de Houston nunca ha tenido un verdadero avivamiento. There are revivals all over the world. Hay avivamientos por todas partes del mundo. Why not Houston? ¿Y por qué no en Houston? ¿Cuántos lo creen? Why not with us? ¿Por qué no comenzar aquí con So nosotros? we're going to pray. Así que vamos a orar por eso. One of the most soul-stirring statements Jesus ever made is found in the Gospel of Matthew. Una de las afirmaciones más conmovedoras que Jesús hizo está en el Evangelio de Mateo. Near the end of his life, not long before he goes to the cross, Jesus tells the parable of the sheep and the goats. Casi al final de su vida y poco antes de ir a la cruz, Jesús cuenta la parábola de las ovejas y los cabritos. Embedded in the story is a striking statement. Y esta historia es una afirmación muy sorprendente. It gives God's heart for the vulnerable, Da a luz el corazón de Dios por los vulnerables, for the forgotten, por los olvidados, for the neglected, por los que han sido desatendidos, for the afflicted. por los afligidos. Today is Sanctity of Human Life Sunday. Este es el domingo de la vida humana, la santificación de la vida humana. Quite often on this day, I focus on the unborn, Y regularmente nos enfocamos en los no nacidos. but today we will focus on 5 groups, Y esta tarde nos enfocaremos en 5 grupos, 5 topics: 5 temas: abortion, aborto, racism, racismo, human trafficking, trata de personas, refugees, refugiados and prisoners. y presos. When we understand God's heart for the vulnerable, we have to ask ourselves how this applies to us in our land. Cuando comprendemos el corazón de Dios por los que sufren, por los vulnerables, tenemos que preguntarnos cómo se aplica en nuestro contexto, en nuestra cultura, en esta tierra. What does the compassion of Christ for hurting people mean for you and me? ¿Qué es lo que el corazón de compasión de Dios significa para ti y para mí? Our passage is found in Matthew 25, Nuestra historia y nuestro pasaje se encuentra en Mateo 25, beginning in verse 31. a partir del versículo 31. Please stand in honor of God's word. Y por favor, pónganse de pie en honor a la palabra de Dios. We're going to read it only in Spanish. Y lo vamos a leer solo en español. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me visitaron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo, en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hicieron.
This is the word of the Lord. Please be seated. Esta es la palabra de Dios. Por favor, puede sentarse. We could have kept reading because the story continues. Podríamos haber seguido leyendo porque esta historia continúa. Jesus had such passion for the vulnerable Jesús tenía tanta compasión por el vulnerable that he tells the whole story again from a different angle. que dice la historia totalmente de nuevo con un ángulo, una perspectiva diferente. And then he concludes again with verse 45. Y luego concluye otra vez con el verso 45, que dice, This part. oh, Truly I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. así que les digo verdaderamente, como no lo hicieron algunos de los míos, no lo hicieron conmigo. Church, we know that the Bible is not just for the people back in Jesus' day, it is for us. Sabemos que la Biblia no es solo para las personas allá atrás en la historia, sino es también para nosotros aquí y ahora. Is this not the living Word of God? ¿Acaso esta no es la verdadera palabra viva de Dios? It is just as much to you and me today. Es así como era antes, así es para nosotros también. What does God want to say to you, each one of you, right now today? ¿Qué es lo que Dios te quiere decir a ti y a cada uno de nosotros en este día? Once there was an affluent American who was visiting Mother Teresa in Calcutta. Y una vez había un estadounidense muy adinerado que visitaba a la Madre Teresa en Calcuta. This American could not fully comprehend the commitment of Mother Teresa for the impoverished people of Calcutta. Y este estadounidense no podía comprender ese feroz compromiso que la Madre Teresa tenía con la gente pobre allá en Calcuta. Mother Teresa looks at him and says this: La Madre Teresa lo ve a él y le dice esto: we are a contemplative order. somos una orden completativa, We meditate on Jesus, meditamos primero sobre Jesús, then we go out and look for him in disguise. pero luego salimos a buscarlo en algún disfraz. That is God's calling for each one of us. Este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. We meet with Jesus. Nos encontramos con Jesús, We draw close to Jesus. nos acercamos a Él Then we go look for him in disguise. y luego vamos a buscar a Jesús con algún disfraz en algún lugar. Let's look together at these 5 groups. Y vamos a ver juntos cada uno de estos 5 grupos a continuación. First, the unborn. Primero, los no nacidos. On June 24th, 2022, 2.5 years ago, the Supreme Court reversed Roe versus Wade. El 24 de junio de 2022, hace 2 años y medio, el Tribunal Supremo revocó el caso de Roe contra Wade. Since that decision, have abortions in the U.S. gone down significantly? Desde esa decisión, ¿han disminuido significativamente los abortos en Estados Unidos? Unfortunately, they have not. Lamentablemente no ha sido así. In fact, we have more abortions in the U.S. than ever before. Es más, tenemos más abortos en los Estados Unidos que antes. In the first quarter of 2024, Solo en el primer trimestre de 2024, for the first time ever in our country, por primera vez en la historia de nuestro país, the abortion rate exceeded 100,000 abortions a month. la tasa de abortos superó los 100,000 abortos al mes. The increase is due to 3 things: Y este aumento se debe a 3 cosas: telehealth, la telesalud, the abortion pill, la píldora abortiva laws permitting abortion doctors in states that allow abortion to prescribe drugs for residents of states that don't allow it. y las leyes que permiten a los médicos abortistas en estados azules recetar fármacos abortivos a los residentes en los estados rojos. The abortion problem in our country is not getting better, it's getting worse. El problema del aborto en nuestro país no está mejorando, está empeorando. This reminds us of the limits of political power. Y esto nos recuerda que el poder político es muy limitado. Of course, we need politicians and judges who are pro-life, Por supuesto, necesitamos políticos y jueces que estén a favor de la vida, but there is only so much they can do.
pero apenas pueden hacer un poco. The only ultimate solution to the abortion crisis is a spiritual revival in our land. La única solución definitiva para esta horrible crisis del aborto no es política, sino un avivamiento espiritual en esta nación. Our country needs spiritual revival. ¿Cuántos creen que nuestra nación necesita un avivamiento espiritual? It is significant. Amen. It is significant. Es muy significativo There is no passage in the Old Testament addressing abortion. que no hay un pasaje en el Antiguo Testamento que se dirige precisamente al aborto. There is no passage in the New Testament that addresses abortion. No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que habla acerca del aborto. That is because no Israeli mother would ever dream of getting an abortion. Y eso es porque ninguna madre israelí o judía pensaría en abortar. And no woman in a Christian church in the New Testament would dream of getting an abortion. Y ninguna mujer cristiana en el Nuevo Testamento también no pensaría en abortar tampoco. The idea of an abortion was unthinkable to the people of God. La idea del aborto era una idea impensable para el pueblo de Dios. The other countries around Israel, they got abortions. Las otras naciones que rodeaban a Israel, ellos tenían abortos. The pagan people in the Roman Empire, they got abortions. Los paganos del Romano Imperio también abortaban, But that was unthinkable for the people of God. pero eso era algo inimaginable para la gente de Dios. It is no surprise that in our country, Esto no es sorpresa que en nuestro país, more and more they forget God, mientras más y más se olvidan de Dios, reject God. rechazan a Dios, It is no surprise that abortions are so common in our country. no nos debe sorprender que el aborto cada vez será más común en este país. But it must not be so with the people of God. Pero así no debe ser entre el pueblo de Dios. Abortion not only takes a human life, El aborto no solamente destruye una vida humana, but it is defiance against God. pero también esto desafía al Dios poderoso. God alone has the right to give life and to take life. Solo Dios, únicamente Él, tiene el derecho de quitar o dar vida. Now, before I go another second, Antes de que seguir adelante, if you are here and you've ever been part of an abortion in any way, si tú estás acá y has pasado o has vivido el tema del aborto en cualquier manera, whether a man or a woman, seas hombre o mujer, you must live in the grace of God. debes vivir en la gracia de Dios. You have to claim the grace of God. Tienes que reclamar la gracia de Dios. Jesus Christ died to set us free. Jesús fue a la cruz para morir y hacernos libres. Remember, no longer slaves to sin. ¿Se acuerdan? Estábamos cantando, ya no soy hijo del pecado. All of us have worse sins than we want. Todos nosotros tenemos pecados tan terribles de lo que queremos. The blood of Jesus is bigger than our sins. Pero la sangre de Cristo es más grande que nuestros pecados. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Do not live in guilt for sins that Christ paid for with his own blood. Por favor, no vivas con la culpabilidad de los pecados que Cristo pagó en la cruz por nosotros. Let's watch this story. Por favor, miremos esta historia. I always knew the Lord or knew of the Lord, but it took me some derailing and years apart from the Lord to cultivate my own relationship with Him, to actually know the Lord intimately. I was a good kid. I didn't do drugs. I was involved in school. I made great grades. I was involved in church, all of the things. And even then, I, chose to have a bad decision become a tragic decision. In May of 2005, I had an abortion. I was a pregnant teen and chose to end life. Because I was so young and because I was so ashamed, I dealt with it alone. I held on to shame and guilt for a long time. I felt like the Lord could forgive me for everything except that.
Gosh, we had been married 2.5 years or so, and we knew we wanted a family, and it felt like I wasn't allowed to pray. I wasn't allowed to pray for a child. He gifted me a child, and I abused that. And so it was really hard to go through that season, to ask for something that I didn't deserve. And I remember the night, I guess, for me internally, everything shifted. I had known the power of the cross, but I didn't actually know the cross. I didn't know God. And I took a pregnancy test and literally held a cross in my hand, Lord giving me another baby. And I didn't deserve it. Like, why would he entrust me with another one of his gifts after everything that I've chosen and have done? But he did. And so, the best I can do is love her like he's loved me, and I'm very grateful for that. But it was in that season that I knew that the Lord had given me freedom. Our very first Sunday here at Woods Edge, January 2016, was Sanctity of Life Sunday. Jeff preached on the value of life, the importance of life, that life begins at conception. And I don't remember much of his actual sermon because I was crying through most of it, but there was this point where he stopped mid-sermon and he said, hey, if you're sitting here today and you've had an abortion, you're welcome here. And that was me. He said that to me, maybe other people, but specifically to me. It's what made us choose Woods Edge as our home church. It is a story of redemption and a story of love. Not only did he show me love and kindness and mercy throughout my journey, but he really redeemed the situation that I had gone through. Exactly 15 years to the day that I had my abortion, I had my third child. And I just feel like he didn't have to do that for me. He had already redeemed so much, and he still chose to give me more goodness. Amen. Amen. So, church, Jesus Christ cares about all vulnerable people. Iglesia, a Jesucristo le importa la gente más vulnerable. And there are no more vulnerable people on the planet than the unborn. Y no hay personas más vulnerables en todo el planeta que los no nacidos. Can you hear the voice of Jesus echoing down the corridors of time? Puedes oír la voz de Jesús gritar por los corredores de cada temporada. Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers and sisters, you did it to me. En verdad os digo que por cuanto lo hiciste por alguno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. What can we do about this horrible issue? ¿Qué podemos hacer a través por este terrible asunto? We can pray for revival in our land. Debemos orar por avivamiento en nuestra tierra. If revival comes to Houston, Si el avivamiento realmente viene a Houston, if Houston becomes a city of God, si realmente Houston se convertirá en una ciudad de Dios, abortions will dramatically decline. el aborto va a bajar aquí en esta ciudad. Pray for revival. Oremos por avivamiento. We can vote pro-life. Podemos votar por la gente pro vida. We can speak up for the unborn. Podemos hablar fuertemente y levantar nuestra voz por los no nacidos. And if God calls you to do more, there are 4 marvelous ministries out in the foyer after the service. Y si Dios te está llamando a hacer algo más, allá afuera hay 4 maravillosos ministerios con los cuales estamos asociados. Pregnancy Assistance Center North Pregnancy Assistance Center North and CareNet, y CareNet they help women with unplanned pregnancies. ayudan con servicios para mujeres con embarazos no deseados. Life First, which uses education, direct care to help. Life First, que fomenta el respeto a la vida desde el nacimiento mediante la educación y la atención directa. Journey Home, a maternity home for homeless pregnant women. Y Journey Home, que es una casa de maternidad para mujeres embarazadas sin hogar
y para sus hijos también. If you want more information, visit the tables. Si quiere más información, allá afuera puedes visitar las The mesas. second group involves racism. El segundo grupo y segundo tema tiene que ver con el racismo. Tomorrow is Martin Luther King Day. Mañana es el día del señor Martin Luther King. We know there is no place in the body of Christ for any kind of racism. Y nosotros sabemos que en el cuerpo de Cristo no hay ningún espacio para racismo o discriminación. Christians must be in the forefront of the fight against racial injustice. Los cristianos debemos estar en el frente de la batalla para poder realmente pelear contra la sanidad, con la sanidad racial y la justicia social. This includes racism against blacks here in our own country. Esto incluye el racismo contra la raza afroamericana en nuestro país. It includes the rising anti-Semitism across the world and across our country. Y también incluye el aumento al antisemitismo que vivimos en todo el mundo y en nuestro país. Last year, the anti-Semitism in our country reminded me of Germany in the 1930s. Y el año pasado ese antisemitismo me recordó de Alemania en los años 30. Furthermore, there is hostility between our government in the United States and the communist government of China. Y un poco más debido a la hostilidad de Estados Unidos y la República Comunista China, en algunos círculos se ha producido una reacción violenta contra esos compatriotas cristianos. Sometimes that spills over into discrimination against people in our country of Chinese background. Y eso tiene que ver también con racismo con las personas de origen chino en nuestro país. You know, Christians in our church, citizens in our country who have a Chinese background. También esas personas en nuestra iglesia o en el país que tienen un pasado o tienen una historia china. Every form of racism grieves the heart of God. Cada forma de racismo le arde el corazón a Dios. It is incompatible with the compassion of Christ for all people. No tiene compatibilidad con ese corazón compasivo que tiene Jesús. Now, throughout the Bible, we see there was racism and hostility between groups. Y a través de la Biblia vemos racismo y hostilidad entre varios grupos. Hostility between Jews and Gentiles. La hostilidad de poner a los judíos y a los gentiles. Hostility between Jews and the Samaritans. Entre los judíos y los samaritanos. Deep-seated hostility. Una hostilidad muy fuerte de raíz. But Jesus Christ came to crush racism. Pero Él vino a aplastar el racismo. The cross of Christ crushes racism. La cruz de Cristo aplasta todo racismo. Every ounce of racism must bow before the cross of Christ. Cada pedazo de racismo debe humillarse ante la cruz de Cristo. Jesus Christ came to bring us back to God, Cristo Jesús nos vino a traer de regreso hacia Dios and He brings all of us together. y nos trae a nosotros para poder estar unidos. Heaven will be full of all different kinds of people. El cielo va a estar lleno de todo tipo de personas. People from every tribe, tongue, people, and nation. Gente de toda tribu, lengua o nación. All kinds of people all over the world. Todo tipo de personas de todo el mundo. And we will be united by one thing, Jesus Christ. Y vamos a estar unidos por una cosa, hasta los latinos, y es por Cristo Jesús. Amen. The fact that Christ can bring all these different kinds of people together glorifies Him. Y el hecho de que Dios pueda traer a todas estas personas juntas le da gloria a Él. God's call for us is clear. Pursue racial justice and racial harmony. El llamado de Dios es claro. Por favor, persigue la justicia racial y la armonía social. Let's be the first to reach across any racial barrier. Seamos los primeros en alcanzar toda barrera de raza o de racismo. What can we do? ¿Qué podemos hacer? We can pray for revival because racism would go down. Podemos orar por un avivamiento para que el racismo baje. We can vote against racist policies. Podemos votar por esas políticas de racismo. We can speak out against racism in any form. Podemos hablar en contra del racismo de cualquier manera. We can build a friendship with somebody from a different ethnic group. Podemos hacer amistad con alguien de nuestro diferente grupo étnico. When you spend time with someone who is different than you, barriers melt. Cuando tú pasas tiempo con alguien que es diferente que tú, esas barreras caen. Have you found that to be true? ¿Algunos han encontrado esa amistad con alguien así? It is true.
Es cierto. After the service, there are 2 tables in the foyer that you could get more involved. Y después del servicio también hay 2 mesas allá en el lobby que puedes visitar. Living Undivided, which helps bring racial healing to communities. Living Undivided, que ayuda a traer sanidad racial entre las comunidades. Also, we're beginning trips together to Montgomery, Alabama. También estamos comenzando una serie de viajes hacia Montgomery, Alabama, That was a center of racism and slavery. que era un lugar de esclavitud y racismo. Now there are powerful museums against it. Ahora hay museos muy poderosos en contra de eso. A few months ago, some of us went there together, Hace unos meses atrás fuimos juntos por allí and it was so powerful. y era muy poderoso lo que vimos. We're going to start taking some groups together to Montgomery, Alabama. Así que vamos a estar llevando algunos grupos hacia Montgomery, Alabama. The third group of vulnerable people, El tercer grupo de gente vulnerable human trafficking. trata de personas. Church, there are more slaves today in the world than ever before in history. Iglesia, hay mucho más esclavos hoy en este día en el mundo que en There are- ningún otro momento de la historia. There are 50 million slaves in the world today. Hay 50 millones de esclavos en el mundo ahora. 12 million of those are children. 12 millones de esos son niños. Of the 50 million, there are 1 million slaves in the United States today. Otro millón son esos, otros 50 millones de un país y cada uno de esos en Estados Unidos hay 1 millón. 2025 on our watch. En 2025, bajo nuestro cuidado, 5 main types of slavery today. 5 millones de esclavos en este tiempo. Sex industry, Perdón, de formas, la industria del sexo, sex slavery, forced labor, el trabajo forzado, forced marriage, el matrimonio forzado domestic servants, y los sirvientes domésticos child soldiers. y también los niños soldados. Think about this. Piensa por un momento esto. Imagine that a mother and a father have a 7-year-old daughter. Imagínate que una mamá o un padre tiene una hija de 7 años One day, the 7-year-old daughter goes missing. y un día esa niña de 7 años desaparece. They can't find her. No pueden encontrarla. Pretty soon, they are frantic. Pronto, obviamente, están frenéticos. They search, and they cannot find her. Buscan y buscan sin poder encontrarla. Days go by, Los días pasan, weeks go by, las semanas continúan, months go by. los meses pasan. They don't know where she is. No saben dónde está. They don't know how she is. No saben cómo está la niña. They don't know if she is alive. No saben si está viva. They don't know if they will ever see their 7-year-old daughter again. Ellos no saben si volverán a ver a su niña de 7 años una vez más. Can you imagine that? ¿Te puedes imaginar eso? The heart of God El- goes out against human slavery in every form. El corazón de Dios va en contra de la esclavitud humana en cualquier forma, Including all the families involved with 1 million slaves in the U.S. incluyendo a cada familia a través de ese millón de esclavos en este país. Church, hear the voice of Jesus today. Iglesia, escucha la voz de Dios, de Jesús en este día. Truly, I say to you, De verdad les digo, to the extent that you did it for one of these, least of these brothers or sisters, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos y hermanas, you did it for me. tú lo hiciste para mí. God's heart for the vulnerable. El corazón de Dios por los vulnerables. Bob Pierce, the founder of World Vision, Bob Pierce, el fundador de la empresa del ministerio World Vision, said this: dijo esto: "Let my heart be broken by the things that break the heart of God." que mi corazón se rompa por las cosas que rompen el corazón de Dios. The sex industry alone produces $173 billion in the U.S. Solo la industria de sexo genera 173 billones de dólares al año. The fact that women and children are trafficked and used in pornography ought to make pornography abhorrent to every Christian.
El hecho de que usen a las mujeres y a los niños a través de drogas en la industria de la pornografía hace que esto cada vez sea más grande y peligroso. This should be the attitude of Christians. Esta debería ser la actitud de los cristianos. I will never again look at pornography Yo nunca volveré a ver pornografía because some of those people have been enslaved by the pornography industry. porque algunas de esas personas han sido esclavizadas por esta industria I will have pornográfica. no part of slavery of women and children. No participaré apoyando la esclavitud de niños o mujeres. Did some of you see the movie by Jim Caviezel, Sound of Silence? Quizá alguno de ustedes vio la película de Jim Caviezel, El sonido de libertad. Did some of you see it? ¿Cuántos pudieron verla? See it? Some of you? It's almost too powerful. Es demasiado poderosa. It's on child slavery. Tiene que ver con la esclavitud de niños. The level of pain and tragedy with child slavery is horrible. El nivel de dolor y tragedia de esta esclavitud infantil es horrible. Two organizations in the foyer can help. Y allá en el lobby tenemos dos ministerios que pueden ayudar. Redeemed Ministries Redeemed Ministries, offer care for adults who've survived sex trafficking, que ofrecen atención a adultos que han sobrevivido ese tráfico sexual. and Emerging Grace, also healing survivors of child sex trafficking. Y también Emerging Grace, también sanando y curando a los supervivientes del tráfico sexual. If you sense any calling to help, go to those tables. Y si tú sientes una vocación para ayudar, por favor, visita esas mesas. Number 4, refugees. Tema número 4, los refugiados. Let's understand the difference between refugees and all immigrants. Primero, establezamos la diferencia entre refugiados e inmigrantes. Immigrants are all those who are born in one country and live in another. Inmigrantes son todos aquellos que nacieron en un país, pero se movieron a otro. There are hundreds of millions of immigrants all over the world. Y hay cientos de inmigrantes en todo el mundo. People can be immigrants for all kinds of reasons, Por muchas razones se puede ser inmigrante, but especially work, college, business, pero sobre todo trabajo, universidad o negocios. worship pastors in churches. Pastores guapos en adoración. Our country is a nation of immigrants. Nuestra nación es una nación de inmigrantes. Just about all of us have an immigrant background. Casi todos nosotros tenemos un pasado o una historia inmigrante. It only matters how many generations back we go. Prácticamente solo tiene que ver con cuántas generaciones atrás podemos ver. There are so many wonderful people in this country who are immigrants, recent immigrants. Hay muchas personas maravillosas que son recientes inmigrantes So many wonderful people right here in our church. y algunos de esos latinos preciosos también están aquí con nosotros. I am so glad, amen, amen. I am so glad that you are part of the Woods Edge Church family. Y estamos tan So alegres de que sean parte de la familia Woods Edge. Muy alegres. Amen. We have people at Woods Edge from about 60 countries. Tenemos personas en Woods Edge de alrededor de 60 países. And I love that diversity in our church. Y yo amo esa diversidad de países en nuestra iglesia. Yes, our country does have a immigration problem at its borders. Y es cierto, nuestro país tiene problemas de inmigrantes en nuestras fronteras Everyone knows we need some guardrails. y todos sabemos que necesitamos barreras. We need safe and legal immigration Necesitamos una inmigración segura y legal that welcomes the well-intentioned, que dé la bienvenida a los que traen buenas intenciones, but turning away those who want to harm. pero alejar a esos que quieren hacer daño también. But this morning, I'm not talking about immigrants in general, Pero esta tarde no estamos hablando de los inmigrantes en general, but just about refugees. pero estamos hablando de los refugiados. There are immigrants here, refugees here. Están los inmigrantes por acá y los refugiados por acá. Refugees are immigrants who leave their country because of persecution and war. Los refugiados son inmigrantes que han huido de su país por causa de la persecución o la guerra. There are 117 million refugees in the world, En el mundo hay 117 millones de refugiados and millions fled Syria not too long ago. y millones se fueron de Siria hace un poco atrás. They're fleeing Venezuela, maybe some of you.
están saliendo de Venezuela, quizá alguno de ustedes, fleeing Afghanistan. saliendo de Afganistán también, Many have fled Congo. saliendo de Congo. We have a group of Ukrainians who have fled the war right here at Woods Edge. Tenemos un grupo de ucranianos que salieron de allí y están acá en Woods Edge también con nosotros. John, we have a group of Ukrainians meeting right now on our campus Y John, tenemos every week. un grupo de ucranianos ahora mismo reuniéndose cada semana aquí en Woods Edge. This is God's heart for the refugee. Este es el corazón de Dios por los refugiados. Those folks who are refugees need to remember that Jesus was a refugee, wasn't he? Aquellos que son refugiados, recuérdate algo, Jesús también fue refugiado, ¿verdad? Jesus had to flee persecution by Herod. Jesús tuvo que huir de la persecución por Herodes. God sent his angel to Joseph. Dios envió su ángel a José Joseph, Herod wants to kill Jesus. y le dijo, José, Herodes quiere matar a Jesús. Take Mary and the baby and flee to another country, Egypt. Llévate a María y al bebé y huye para otro país, Egipto. Jesus was not just an immigrant. Jesús no solo era un inmigrante, Jesus was a refugee. Jesús fue un refugiado. God's heart is for the refugee. El corazón de Dios también es por los refugiados. Hear the voice of Jesus again. Escucha la voz de Dios una vez más. As you did it for the least of these, my brothers and sisters, you did it for me. Así como lo hiciste por aquellos pequeños, mis hermanos y hermanas, también lo hiciste por mí. We have 2 tables out in the foyer. Tenemos 2 mesas atrás allá en el lobby. The Prestige Learning Center, which has a ministry with Muslims. El lugar de Prestige Center, que tiene un lugar para los musulmanes. There are Muslim immigrants all over Houston, Hay muchos musulmanes inmigrantes por todo Houston and so many of them. y muchos de ellos. Bonnie, are you trying to stop that music, or No, I'm just bringing it down. You want? We good? Okay, you good? Great. I'm good with it. All right. Okay, where were we? We got Muslim immigrants all over Houston, Tenemos musulmanes inmigrantes por todo Houston and so many Muslim immigrants are more open to the gospel than they ever would before. y muchos musulmanes de esos están abiertos al evangelio mucho más que antes. A lot have fled difficult countries, especially in the Middle East. Y muchas personas han huido de esos países tan diferentes, sobre todo el Medio Oriente. They've left their homeland, their families, their homes, Han dejado a su familia, su tierra, sus hogares and there's so many who are open to the gospel. y están tan abiertos al evangelio. Just out in the foyer, I talked with a man. Solo hace un momento en el lobby hablé con un hombre. He is part of a group of men from Woods Edge. Él es parte de un grupo de hombres de Woods Edge. Every Thursday night, they go to be with Muslim men in Southwest Houston. Y cada jueves van a reunirse con hombres musulmanes allá en el sureste de Houston. And they bring the love of Jesus to these men. Y llevan el amor de Jesús a estos hombres. There are more Muslims open to Christ today than ever before. Hay muchos musulmanes abiertos al evangelio de Jesús mucho más que antes. Second group, Houston welcomes refugees. El segundo ministerio, Houston Welcomes Refugees, Welcomes refugees of all kinds with the compassion of Christ. y le dan la bienvenida a todo refugiado con la compasión y el corazón de Cristo In Jesús. fact, right on their website it says, Así que en su página web incluyen esto. I was a stranger and you welcomed me. Tuve hambre y me diste de comer. One more group, prisoners. Y el último grupo, el quinto grupo, prisioneros o presos. In fact, in Matthew 25, Jesus said, I was a prisoner and you took me in. En Mateo 25 se menciona precisamente esto. Estaba en la cárcel y me visitaste. I realize that there are a lot of people at Woods Edge who have been involved with prison ministry. Me doy cuenta que en Woods Edge muchas personas han estado involucrados con ese corazón de visitar las prisiones. Maybe some of you have been involved with prison ministry. Quizá alguno de ustedes ha sido involucrado en ese tipo de ministerios. If so, good for you. Y si así lo ha hecho, te felicito. On 2 occasions, I have been in a certain prison in Navasota, Texas, En 2 ocasiones tuve la oportunidad de estar en una prisión en Navasota. This is what I found. I found that these men are some of the most humble, gracious Christian men I've ever met. Y me doy cuenta de esto. Los
prisioneros de ahí son de las personas más hambrientas y sedientas y buenas personas por Jesús. These are men who have made some bad mistakes and decisions. Y son hombres que han cometido muchos errores y tomar malas decisiones. They know their sinfulness and they know they need a Savior. Ellos conocen su pecado y saben que necesitan de un Salvador. And when they receive the grace and love of Christ, it changes everything for them. Y cuando ellos reciben la gracia de Dios, eso cambia para siempre. I find that these men in prison are some of the most gracious, humble, loving believers I know. Yo me he dado cuenta que estos prisioneros son de las personas más humildes, amables y amorosas que he conocido. They don't take for granted the grace of God. Ellos no toman a la ligera la gracia de They Dios. are so grateful. Ellos están muy agradecidos. We have a couple of women in our church, Lana Bowen, Tenemos un par de mujeres, Lana Bowen Debbie Martin, y Debbie Martin, and they regularly go into this prison to minister to those folks. y ellos regularmente van a esas prisiones a ministrar a estos hombres. In this prison at Navasota, Y en esta prisión de they, Navasota, they have a church service every Sunday in the prison, tienen una reunión, un servicio dominical, and they call themselves Woods Edge West. y ellos se llaman a sí mismos Woods Edge del Oeste. I pray daily for 6 prisoners. Yo oré por ahí por 6 prisioneros. Some of them came out of Woods Edge. Algunos vinieron ya a Woods Edge Some of them I met at Navasota. y algunos todavía están en Navasota. One of them, Joey, I write a lot. Uno de ellos se llama Joey y nos escribimos. God cares about these men and women A who've made some Dios- bad mistakes. A Dios le importa también estos hombres y mujeres que han cometido y tomado malas decisiones. There is a wonderful ministry at Woods Edge. Hay un ministerio maravilloso aquí en Woods Edge. It's called Seven More. Se llama Seven More. It is led by 2 immigrants at Woods Edge, immigrants from Ireland, Y son unos inmigrantes irlandeses que lo dirigen. Josh and Debs Walker. Josh and Debs Walker. This is what they do. Y esto es lo que ellos hicieron. Prisoners are released from prisons all over East Texas. Los prisioneros son soltados de las prisiones en el este de Texas. They are taken by bus to a spot in downtown Houston. Ellos son llevados en un bus a un lugar en Houston. Lots and lots of prisoners are released in this place. Muchos y muchos prisioneros son soltados en ese lugar. They're released, they don't have any money. No tienen dinero cuando los sueltan. It's hard for them to get a housing because of their record. Es difícil tener un hogar porque de plano por su récord. It's hard for them to get a job because of their record. Es difícil tener un trabajo por su récord. They don't want to go back into, most of them don't want to go back into a life of crime. Y obviamente muchos de ellos no quieren regresar a esa vida de crimen. They want to build productive lives, Ellos quieren construir una vida productiva, but there are people who sell drugs and gangs who prey on them. pero hay personas que han vendido drogas y han estado en mafias o en pandillas que obran por ellos. They are at the bus stop ready to pounce Están listos para subirse ahí en la parada del bus and get them back into a life of crime. y para regresarlos a esa vida una vez más. This is what Josh and Debs do. Y esto es lo que hace Josh y Debs. They try to get there first. Ellos tratan de llegar primero. They've got volunteers from Woods Edge Tienen and other voluntarios de places. Woods Edge y de otros and other lugares. places. Y de otros They lugares. try to meet them at the bus stop, Tratan de llegar a la parada del bus, not to get them back in crime, no para llevarlos de regreso al crimen, but to bring the love of Christ to them. pero para traer el amor de Cristo a sus vidas. So many of these people feel terrible about themselves. Muchas de estas personas se sienten terrible de lo que han hecho, They need help getting back their lives. pero necesitan ayuda para regresar sus vidas al lugar correcto. The Church of Christ can make a difference in those lives. La iglesia de Cristo puede hacer la diferencia en esos lugares. Can you hear the voice of Jesus? Puedes oír la voz de Cristo. I was in prison and you visited me. Yo estuve prisionero, pero me As you visitaste. did for one of the least of these, you did it for me. Y así como lo hiciste con los pequeños, lo 2 hiciste para mí. organizations out in the foyer. 2 organizaciones que puedes visitar en el lobby. One is Seven More that meets the prisoners at that bus stop. Uno es 7 más, que se encuentra con los prisioneros en esa parada de bus. The other one is called Wings.
Y la otra se llama Wings, o alas. It focuses on women who are in prison or who have been in prison. Se enfoca mucho en las mujeres que han estado en la cárcel o estuvieron en una temporada o están en la cárcel. And maybe God wants you to get involved with one of those. Y tal vez Dios te está diciendo, tienes que involucrarte en alguno de esos ministerios. So, church, those are just 5 groups. Así que iglesia, estos solo son 5 grupos. We could talk about a number of other vulnerable groups. Podemos hablar de un número más grande de grupos vulnerables. Christ cares about every single one of those folks. A Dios le importa cada uno de And esas if, personas. and if Christ cares about them, so ought we to care. Y si a Dios le importa eso, a nosotros también nos debe importar. It could be, church, Puede ser, iglesia, that you already have a wonderful ministry that God has put on your heart. que tal vez ya tienes un ministerio maravilloso que Dios puso en tu corazón. Maybe it is inside Woods Edge, Tal vez es aquí adentro de la iglesia en Woods Edge, or maybe it is outside Woods Edge. o tal vez es fuera de Woods Edge. But God wants to use you to spread His love to needy, hurting people. Pero Dios te quiere usar a ti para llevar su amor a la persona necesitada o a la persona que está dolida. Find the place that God is calling you to serve Him. Encuentra el lugar donde Dios te está llamando a servirlo. We all won't be involved with the same ministry, No todos podemos estar involucrados en el mismo ministerio, but this is what we must not do. pero esto es lo que no debemos hacer. We must not live our lives for ourselves, No debemos vivir nuestra vida solo para nosotros, focusing on my stuff and my things, solo enfocándose en mis cosas, en mis asuntos, living my life for myself, viviendo mi vida solo para mí and ignoring the crying needs all around us. e ignorar esa necesidad que está gritando por todos lados. Everybody needs to find some place to serve Jesus, Cada uno necesita encontrar un área, un lugar para servir a Jesús, either inside the ministries of Woods Edge ya sea dentro de los ministerios de Woods Edge or in one of the ministries outside Woods Edge, like these 5. o en alguno de esos ministerios fuera de Woods Edge, por ejemplo, estos ministerios que acabamos de hablar. I close with this quote from C.S. Lewis. Yo quiero cerrar con esta frase de C.S. Lewis. It is hardly possible for us to think too often Es difícil que podamos estar pensando demasiado a menudo or too deeply about the glory of our neighbor. o demasiado profundamente en la gloria de nuestro prójimo. It is a serious thing to live in a society of possible gods and goddesses. Es algo difícil y serio vivir en una sociedad de dioses y diosas posibles. To remember that the dullest and most uninteresting person Para recordar que la persona más aburrida y poco interesante that you talk to may one day be a creature que con la que hablaste algún día sea una criatura which, if you saw it now, que si la vieras ahora you would be strongly tempted to worship, estarías fuertemente tentado en adorar. or else a horror and corruption, O bien hay un horror y corrupción, such as you now meet, if at all, only in a nightmare. como si los encuentras ahora como que fuera una pesadilla. All day long, we are in some degree helping each other Todo el día, en alguna manera, estamos ayudándonos unos a otros to one or the other of these destinations. para llegar a uno u otro de estos destinos. It is in light of these overwhelming possibilities. Es a la luz de estas posibilidades abrumadoras. It is with the awe and the circumspection proper to them Es con el temor y la circunspección que los son propios a ellos that we should conduct all our dealings with one another. que debemos conducir todas nuestras relaciones mutuas, All friendships, todas las amistades, all loves, todos los amores, all play, todos los juegos, all politics. toda la política. There are no ordinary people. No hay gente corriente. You have never talked to a mere mortal. Nunca has hablado con un simple mortal. Nations or cultures, arts, civilization, Las naciones, culturas, las artes, la civilización, these are mortal. esos son mortales. And their life is to ours as is the life of a gnat. Y su vida es para la nuestra como la vida de un mosquito. But it is immortals whom we joke with, Pero es con los inmortales con quien bromeamos, work with, trabajamos, marry, nos casamos, snub, desairamos, and exploit. explotamos. Immortal horrors
horrores inmortales or everlasting splendors. o esplendores eternos. Church, there are no ordinary people around us. Iglesia, no existen las personas ordinarias alrededor de And nosotros. that includes the most vulnerable in our society. Y eso incluye a los más vulnerables en nuestra sociedad. Let's do this, church. Vamos a hacer esto, iglesia. Let's begin each day by meeting with Jesus, Vamos a comenzar cada día encontrándonos con Jesús, thinking about Jesus, pensando en Jesús. and then let's go out and look for him in disguise. Y luego salgamos hacia afuera y busquemos por Él, por Jesús, en un disfraz a través de alguien. And let's begin that right now, right here. Y empecemos esto aquí y ahora. Let me pray for us. Déjenme orar por ustedes. Lord, these are dear people. Señor, esta gente es muy querida. I love their hearts. Amo su corazón. I love being with them. Amo estar con ellos. I sense their hearts for you. Siento su corazón por ti. But Lord, we need to hear the voice of Jesus today. Pero Señor, necesitamos escuchar la voz de Jesús este día. Lord, I pray that we would have compassion for those that you have compassion. Señor, oro porque podamos tener la compasión por todos aquellos de los cuales tú también tienes compasión. Lord God, I pray we would not live for ourselves, Señor, yo te pido que no vivamos para nosotros mismos, but that all of us pero que todos nosotros would find some place to serve Jesus. encontremos ese lugar donde podamos servir a Jesús. Give us the heart of Jesus for hurting people. Danos el corazón de Jesús por esas personas que les duele. Yes, Lord. Yes, Lord. Sí, Señor. Lord, help us to go out and look for Jesus in disguise all over the place. Señor, ayúdanos a salir y a encontrarnos a Jesús en algún disfraz de alguna persona. And Lord, bless every single one of these dear people. Y Señor, por favor, bendice a cada una de esta gente tan linda. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén Amen. y amén.